Estamos en el aire nuevamente y como hemos anunciado, ahí estamos viendo a Javi Rodríguez, que hoy, ¿de qué nos vas a hablar, Javi? ¿Cómo estás, Daniel? De nuevo. Bueno, mira, varias cosas. Un poco de lo que charlabas vos y además tratar de entender que todo lo que está pasando aquí inevitablemente se enmarca dentro de todo eso, ¿no? Porque tristemente, no estamos ajenos a lo que está sucediendo en el mundo, pero particularmente lo que acontece acá también inevitablemente termina siendo en parte un coletazo de todo lo que está sucediendo en general, ¿no? Porque como ya venimos diciendo hace bastantes programas, hay una crisis de la hegemonía occidental en general, no solo en lo económico, sino también en lo militar, en lo político y claramente en lo cultural. Y en ese sentido, bueno, yo creo que bien se podría poner que desde que inició este conflicto en Ucrania se está dando en los hechos un poco esta dinámica. Por eso, lo que está pasando, lo que nos viene pasando como Argentina, no es precisamente el mejor de los movimientos, porque Argentina, que históricamente, tanto incluso en los tiempos de Guerra Fría como después en los tiempos de la globalización y la expansión imperial de Estados Unidos, en general Argentina, si bien ha estado en general subordinada a las dinámicas estadounidenses, ¿no? En tanto potencia imperial hegemónica, pero más o menos siempre se ha ido pivoteando, como quien dice, de poner un huevo en cada canasta con la idea de más o menos ser lo más pragmático posible y no quedar nunca del todo vinculado a ninguno de los sectores. Y también la cuestión de algo que fue una insignia, ¿no?, propia de la política, la geopolítica argentina, que fue la de tener una neutralidad, podríamos decir militante, en todo lo que acontece a conflictos internacionales de distintos países, donde Argentina en general siempre bancó la neutralidad y la búsqueda de una salida pacífica o cuanto menos consensuada. Eso le ha dado a Argentina también un cierto lugar, ¿no?, de reconocimiento, de coherencia. Bueno, no hace falta que diga mucho todo esto, y todo esto se podría estar haciendo añicos, ¿no?, estas décadas de trabajo, de Cancillería y demás, por las decisiones unilaterales, impulsivas y absolutamente ideologizadas, y en esa ideologización idealizadas, porque, bueno, nos están llevando a un lugar en el que no solo no nos conviene, no nos interesa y no tenemos ningún tipo de beneficio en lo inmediato ni en el largo plazo. Algo estabas diciendo vos en relación a todo esto, y bueno, lo venimos diciendo en varios programas que venimos charlando sobre el tema. Primero, lo inmediato de acá. Llevamos 6 meses largos ya de gobierno y todavía no hubo una sanción definitiva de ninguna ley, ¿no? Porque básicamente se ha subordinado todo el trabajo legislativo a que salga alguna de estos intentos de mega proyectos de ley del gobierno, que hasta ahora no ha tenido sanción definitiva ninguno, ¿no? Más allá de que todavía está en vigencia el DNU, pero digamos en firme, todavía no ha podido resolver nada el gobierno. Ya sabemos lo que pasaron las otras semanas, cuando con el contexto externo, ¿no?, de la represión que hubo hacia quienes estaban manifestando en contra del tratamiento de la ley Bases en la Cámara de Senado. Bueno, después de eso, tristemente nos han puesto en la situación de tener que estar movilizando para la liberación de los compañeros y compañeras que básicamente sufrieron una cacería política, amedrentamientos. Hemos escuchado, lo hemos charlado, ¿no?, ya en programas anteriores, incluso el anterior hemos estado charlando, ¿no?, en las condiciones en las que han sido encarcelados, los intentos de encauzamiento que les han querido abrir. Bueno, todo eso en general se cayó. Ahora quedan solo 5 compañeros y compañeras detenidas. Están en Ezeiza. En estos días va a haber una serie de actividades reclamando por su liberación. Y tristemente pasa esto, ¿no?, que nos han corrido del eje de tener que estar discutiendo estas cosas a tener que estar movilizando y moviendo nuestras fuerzas para liberar a los compañeros y compañeras que están, que estuvieron luchando
y que no hicieron ninguna de todas las fantochadas que se les quiere endilgar. Lo concreto aparentemente sería que este próximo jueves, 27 si mal no recuerdo, aparentemente se buscaría el tratamiento de la ley base con las modificaciones que se hicieron en el Senado, en la Cámara de Diputados, y se está tratando de hacer algo que es tan impresentable e incomprensible, pero que por otro lado es lógico para la dinámica de esta gente, que es, ustedes saben cómo es el tratamiento de una ley. Una ley entra a una Cámara, antes de eso pasa por las respectivas comisiones, se discuten, se presentan dictámenes, esos dictámenes después se discuten y una vez que se aprueban en una de las cámaras pasa a la otra cámara puede aprobar o modificar o ratificar lo que fuere, vuelve por el hecho de hacerse modificaciones a la cámara inicial y esa cámara puede aceptar o no, se puede hacer alguna que otra modificación y eventualmente se trata de que salga, que se promulgue, ¿no?, la ley. Acá básicamente lo que se está haciendo es, con todas las modificaciones que se hicieron en el Senado, que son bastantes pero que igual son nada más que retoques, podríamos decir, estéticos, porque no afecta las cuestiones de fondo, ¿no? Esto que el RIGI, por ejemplo, que estábamos hablando, bueno, ni hablar el hecho de las cuestiones de las leyes vinculadas a lo laboral, tema jubilación, bueno, no hace falta que entremos mucho en esto porque ya sabemos que todo eso está ahí, pero en principio lo que están terminando de cocinar Francos y Martín Menem y demás gente de La Libertad Avanza es tratar de hacer que en la Cámara de Diputados se vuelva al dictamen original con el que se aprobó, que se deshagan los cambios propuestos por el Senado. Esto es una cosa indignante, no tiene sentido, no va por ningún lado, no respeta ningún espíritu, entre comillas, vamos a decirlo, democrático, ¿no?, de lo que se supone que son las formas institucionales. Porque hubo acuerdos, negociaciones por los cuales una serie de senadores aprobaron la ley con modificaciones, habrán pedido garantías de que no ocurra lo que estás describiendo vos. Sí, es más, hasta hubo, bueno, vos te recordarás que lo hemos charlado, hasta hubo los dos senadores por Santa Cruz que pidieron que directamente que no se sesione porque ellos no tenían ninguna garantía de que se fuesen a respetar algunas cosas que habían pedido. Bueno, también sabemos, ya lo hemos hablado acá, por ejemplo, el caso de Lucila Crexel, que abiertamente dejó dicho que iba a dar su apoyo y su voto en toda esta situación, nada más que porque le ofrecieron un cargo diplomático, ¿no? Bueno, entre otras barbaridades que han sucedido, ¿no?, demostrando que aparte, ¿no?, que se critican tanto a la casta y precisamente el funcionamiento que se tiene es de casta, ¿no?, entre comillas. De casta y con la casta. Exacto. Así que bueno, tanto que se habla de eso y finalmente lo que están haciendo es caer en lo más rancio, lo más despreciable, lo más impresentable de lo que significa la política parlamentaria en términos burgueses. Así que bueno, este jueves veremos qué sucede, veremos si se llega a tratar o no. ¿Por qué todo esto? Porque bueno, vos hablabas hace un ratito el otro día fue el 20 de junio, el acto por el Día de la Bandera, donde estuvo Milei y donde no hubo más de 200 personas, ¿no? Aunque se buscó presentar como que fue una cosa masiva, multitudinaria y demás, pero había 200 personas que, bueno, no sé, se presentaba esto como la gran convocatoria, y donde entre el desvarío que estuvo presentando ahí el presidente, planteó un nuevo llamado al famoso Pacto de Mayo, que ahora tendría lugar en julio. Bueno, ya ni siquiera, aunque sea, cambiarle el nombre, ¿no? Es un despropósito todo esto, donde están apostando a jugar posiblemente el 9 de julio, que se pueda hacer el acto con el paquete de la ley bases aprobado y hacer que firmen el famoso acuerdo Pacto de Mayo con los gobernadores. ¿Qué sé yo? Yo la verdad que por un lado lo veo como algo inviable, pero por otro lado han demostrado hasta ahora igual ser lo suficientemente miserables y sucios el rejunte parlamentario que particularmente ahí en la Cámara de Diputados se puede ver, ¿no? La gente de Piqueto, los libertarios, bueno, mucha gente del radicalismo y varias gente que se ha dado vuelta, incluso de Unión por la Patria, así que lamentablemente todo puede ser posible en esta situación, así que no nos sorprenda que pueda llegar a pasar esto, aunque bueno,
lo que se espera seguramente sea, no me sorprendería que allá caigamos en lo mismo, que sea algún nivel de movilización popular afuera del Congreso y que quizás en algún momento pase algo, algún nivel de conflicto, y bueno, y después se termina aprobando esto, en horas de la madrugada, alguna cosa por el estilo. Bien, ahora, ¿por qué estamos con todo esto discutiéndolo? Porque en ese viaje relámpago que hizo el presidente Javier Milei, veamos que él viene de estar en Europa, donde estuvo ahí pavoneándose, haciéndose el referente de las derechas neoliberales, ¿no? Por invitación de Giorgia Meloni de Italia, ¿no? A ese espacio del G7 donde estuvo ahí sentado en una mesa de invitados, básicamente, comiendo picaditos, pero, digamos, no siendo precisamente un referente, ¿no? Porque ahí había estadistas que tienen, digamos, espalda para poder decirlo, ¿no? Haciendo, una vez más, haciendo una declaración a favor de Ucrania, a favor de Israel, y después de eso, Argentina terminó integrándose, esto ya lo hemos mencionado, ¿no?, a ese espacio de supuesto apoyo extraído, digamos, de la OTAN, donde, bueno, Milei está jugando junto con el amigo Petri, ¿no?, ministro de Defensa, a que Argentina se integre. Creo que ya está en eso Colombia, estaba por lo menos, como miembros extra OTAN, para, digamos, colaborar de modo militar, ¿sí? A todo esto yo ya ni quiero pensar lo que podría ser la presencia, algún tipo de presencia argentina, no sé qué tiene el ejército para proponer para estar allá, y aparte esto nos abriría directamente un conflicto en todos los niveles con Rusia. A todo esto, después de ese encuentro que hubo el G7 y estos posicionamientos, y hablamos la semana pasada que hubo un encuentro en Suiza, supuestamente, donde se quería hablar a nivel internacional entre muchos países, ¿no?, sobre cómo se puede encarar el proceso de paz en Rusia, y precisamente no estuvo Rusia, porque no fue invitada, sí estuvo Zelensky, por ejemplo, o sea que ya muy neutral no es todo esto, y tampoco estuvo invitada China. Esto son cuestiones a tener presentes, ¿no? Se intentó sacar algún tipo de posicionamiento, declaración final por la paz y qué sé yo, pero en general lo que se terminó haciendo es sacando una suerte de documentos donde más o menos se le termina cargando la responsabilidad de todo esto a Rusia. Creo que está más que claro que no va a haber ninguna resolución por el lado de lo pacífico, porque obviamente se terminó haciendo tendencioso hacia una de las partes, sí. No, digo que ahí intervino, en Suiza, creo que digo sí, en el editorial, ahí intervino Milei, y después de su intervención fueron repudiadas por el embajador ruso acá en Argentina, y Putin le advirtió a la Argentina: guarda, no jueguen con fuego. Exactamente. Porque es lenguaje diplomático, pero está bastante claro, que dejen esa política porque, bueno, se pone en el campo del enemigo. Por mucho menos, cuando Menem tuvimos los dos atentados en la embajada de Israel y en la AMIA, por mucho menos que esto. Esto es un alineamiento con la tercera guerra mundial, y seguro, pero va a traer consecuencias. No estemos bailando el rock and roll en el Titanic. Y aparte las declaraciones que hizo Putin, porque, a ver, hay una realidad que hoy una de las grandes potencias militares por lejos, y no sé si decirte que incluso hasta quizá lo supera a Estados Unidos, es Rusia. De hecho, más de un general estadounidense está preocupadísimo por la cantidad de armamento que Estados Unidos le viene entregando sin mediar ningún tipo de cálculo a los ucranianos. Los rusos están felices porque están destruyendo equipamiento norteamericano de última tecnología, porque primero le daban armamentos viejos, ya un poquito desvencijado, pero ahora le están dando cosas de primer nivel, y los rusos básicamente están haciendo prueba en campo de las capacidades militares de su nuevo armamento, y lo peor es que está siendo estudiado además, ¿no? Todo lo que destruyen, están analizando, están muy agradecidos, y Putin dijo, no solo esto que decía vos, ¿no?, la advertencia de ojo lo que están haciendo, sino que además dijo, no se están jugando con fuego, dense cuenta de que nosotros tenemos armas nucleares, las tenemos.
no es que nos estamos riendo. No, lo que te quería decir, que también es por parte de Estados Unidos también es una forma, eso se llama exploración por el combate. Meten armas cada vez más modernas, Rusia repele, aniquila esas armas, pero los norteamericanos registran, tienen tal cosa, ellos también. Sí. O sea que hay una exploración mutua. Es una guerra de la mayor tecnología que existe en el mundo, entre las dos superpotencias militares, y nosotros nos metemos con aviones a pedal. Obviamente. Digamos, ¿cuál es a todo esto el cálculo de cuál sería la ganancia o el beneficio? Digamos, ¿qué tipo de mercados se nos abrirían por participar en este tipo de situaciones? ¿Esto garantizaría algún tipo de inversión de capitales europeos en nuestro territorio? Te puedo asegurar que de ninguna manera, ni de casualidad todo esto. Al contrario, lo que necesitan los europeos, precisamente con toda esta situación, por ende los yanquis, es tener gente que no sea la propia, para poder, entre comillas, presentar esto como una causa global contra, porque como a ellos les gusta presentan tanto a Rusia como a China, ¿no? A Irán, presentan a todo esto como las grandes estructuras autoritarias, tiránicas, digamos, les sirve mucho todavía esa reminiscencia de la Guerra Fría. Recordar que el único país que tiró 2 bombas atómicas sobre la población civil fue Estados Unidos. No hay otro. Exacto. No hay otro. Y sobre eso no hubo ningún juicio, ningún castigo, ni nada, ¿eh? Y eso de que era para acelerar el fin de la guerra es todo mentira, porque ya estaba terminada la guerra, los rusos venían avanzando allá en Vladivostok, toda esa zona del oriente. En realidad las bombas atómicas se las tiraron indirectamente a la Unión Soviética, como diciendo, mire que tenemos estas armas, no jodan mucho. Obvio. Pero no fue para que se rinda Japón. Ya estaba rendido Japón, ya estaba triturado. Y como para terminar, igual esto, mencionar que ese escenario donde se anda pavoneando Milei, donde claramente ha pasado muchísimo menos tiempo aquí, vino a este acto y se fue corriendo, ahora anda de vuelta correteando por Europa, ¿no? Se fue de nuevo, ¿no? Está allá, se reunió con Olaf Scholz, ¿no? El primer ministro alemán, socialdemócrata, un tipo que, ¿cómo? Si bien se supone... Con los zurdos, se reunió con los zurdos. Se reunió con un zurdo, pero que igual es un tipo con un vuelo político e intelectual lamentablemente bastante bajo. Y aprovechando que estuvo ahí, algunos logros que estuvo haciendo, entre comillas, Milei, logros que son personales, ¿no? Porque realmente hasta ahora, tanto él como los movimientos que viene haciendo Diana Mondino no nos vienen generando absolutamente ningún beneficio, y al contrario nos están desgastando a nivel internacional. Se presentó ahí en Alemania, estuvo dando una vuelta por Austria, y ahora estaba dando vueltas ahí por Hungría. En todos estos lugares, obviamente va y se autopresenta como el gran estadista de la derecha. Aquí en Hungría, esto lo dijo hoy, dijo que está seguro que en cualquier momento, con todo lo que está demostrando, que a todo esto no sabemos qué es lo que está demostrando, pero viste que él siempre dice, estamos haciendo el ajuste más grande y estamos destruyendo a la casta política, qué sé yo. Él aseguró que está seguro que, valga la redundancia, ¿no?, que va a ganar el premio Nobel de Economía. Esto lo dijo hoy, obviamente a costa de la nuestra, ¿no?, como diría él. Cito acá breve parte del parrafito que mencionó él, ¿no? Esta idea de que cada empresa, con la idea de la destrucción creativa, notemos el concepto de destrucción creativa, crea su propio monopolio y está todo el tiempo tratando de capturar rendimientos crecientes, hacen innovaciones y se genera este proceso que Schumpeter describía como destrucción creativa, y es lo que nos permite ver el fuerte crecimiento, porque él está diciendo lo que se viene en Argentina, ¿no? Es decir, si esto nos termina de salir bien, que no sé cómo va a ser, recordemos, todavía no entró una sola ley, en serio, estamos viendo con un decreto que nos está triturando. Es decir, que si esto nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto, a un ayudante de él, ¿no? Demian lo presenta él.
Eso es otra parte de otra historia, porque corregiría este problema, desaparecería el conflicto entre la fábrica de alfiler y la mano invisible, dice él, ¿no? Están suponiendo una especie de salto cualitativo de las fórmulas neoliberales para los estados. Lo cierto es que ya sabemos que aquí, en este mismo momento, no estamos rifando, no estamos ganando las restricciones y quizás, ¿por qué no? Quizás hasta un acto violento, solamente por estar alineándonos además a todo esto con el bando que, ya lo dijimos varias veces, está entrando en decadencia franca a nivel de hegemonía global y donde se nos abrieron durante años varias veces las ventanas para entrar al otro, donde hay una perspectiva, si querés, estadocéntrica, de desarrollo, con algún nivel de inclusión social, cosa que no lo hay donde nos están parando ahora. Bueno, nos estamos enterrando definitivamente en ese lado de la historia. Va a ser bastante triste y hay que estar muy atento a lo que pasa en estos días.